Quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Limpias, director general del régimen penitenciario, y preguntarle por violación de derechos a mujeres privadas de libertad. Juan Carlos, bienvenido, son datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo al periódico La Razón. Casi un tercio de las mujeres privadas de libertad en las cárceles denunciaron vulneración de derechos entre el 2022 y el 2023. Al mes de mayo, 560 mujeres de las 1.730 reclusas presentaron denuncias por varias razones, según tenemos como información. Las principales razones incluyen faltas al debido proceso y acceso a la justicia, falta de servicios de patrocinio gratuitos, ausencia de audiencias ante las autoridades competentes, además de privación, restricción del derecho a la salud básica o de urgencia. Denuncian también falta de respuesta a sus solicitudes, negación del acceso a presentar quejas, el derecho a recibir visitas, en fin, son varias las denuncias. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Todo esto tiene una base? ¿Qué información tiene usted? Bueno, siempre estamos nosotros, buenos días, Claudia. Siempre estamos contrastando la información con instancias tutelares de los derechos, como la Defensoría en este caso, donde siempre tratamos de coordinar aspectos para mejorar todo lo que es la atención y la no repetición de vulneración de derechos, ¿no? En el tema principal que hacen referencia a las privadas de libertad, es verdad, lo han comentado ante la Comisión Interamericana, cuando justamente esta comisión en meses pasados ha visitado el penal de Obrajes, donde había una queja generalizada respecto al tema del acceso a la justicia, la retardación de justicia, todavía el alto índice de detenidas preventivas, no solamente en el penal de Obrajes, sino en los penales en general en mujeres. Si bien Bolivia... Y también en el caso de los varones, lo habíamos comentado acá, ¿no, Juan Carlos? Exactamente, ¿no? En ese sentido, hablando específicamente de las mujeres, si bien en Bolivia todavía tenemos un índice bajo referente a mujeres comparado con otros países, es un número todavía bajo, es el 6.5% más o menos del total de la población, es decir que más de un 94% es masculina nuestra población privada de libertad, pero este año hemos tratado de no solamente este año, estas últimas dos gestiones, hemos tratado de priorizar la atención respecto a las mujeres. En el tema de la salud, y creo que la Defensoría y el Ministerio de Salud han sido partícipes importantes del trabajo que hemos desarrollado, ¿no? Entendemos de que todavía es insuficiente, ¿no? Siempre va a haber reclamos de la población privada de libertad. En los años que llevo, muchas veces no se conforma con muchas cosas a la población privada de libertad, y entendemos su afán también de reclamar por ciertos aspectos, pero cabe resaltar que en la gestión 2022 y parte de la gestión 2023 más o menos tenemos como unas ya más 12.000 atenciones a esta población de 1.700 privadas de libertad. Es decir que hay una atención más pronta, más continua en el tema de la salud. Se han llevado especialidades, hablando del penal de Obrajes, solamente como ejemplo, aquí en el Departamento de La Paz, hemos llevado especialistas por convenios y apoyos también con el Hospital Arcoíris, por ejemplo, con el Hospital de Clínicas, con el cual tenemos convenio institucional. Han ido los especialistas porque a veces la parte burocrática de la justicia no les da un acceso pronto y oportuno a las privadas de libertad, y la ley solamente faculta a la administración. Porque esto pasa por una salida, me imagino, de la reclusa. Y hay una burocracia en el aspecto judicial, no solamente con la retardación, también con estos aspectos administrativos. Y en ese sentido, lo que hacemos nosotros es mejor llevar al mundo para adentro, ¿no? Para la atención. Y creo que eso ha sido importante, y es reconocimiento también de la población femenina que tenemos, no solamente en Obrajes, sino a nivel general. Hemos hecho muchos esfuerzos, no solamente en el tema de salud. Hemos priorizado la atención a las mujeres por el mismo hecho de que es un sector vulnerable. Dentro de los centros penitenciarios hay mamás, se ha potenciado, sigue como ejemplo del penal de Obrajes, tenemos una boutique café, hemos diversificado un poco el tema productivo también de las mujeres, más allá de las lavanderías y todo eso. Entonces, ha habido ¿Está funcionando, Juan Carlos? Está funcionando, están trabajando. Hay instituciones que hemos sumado que antes solamente trabajaban con los varones, ¿no?
les hemos sumado a estas instituciones para priorizar el trabajo y el apoyo a las mujeres. Entonces, yo he estado en bastantes actividades, no solamente en La Paz, sino a nivel de toda Bolivia, en los penales más importantes, donde concentramos la mayor cantidad de mujeres, hablando de Palmasola, el PC2, el Obrajes. Palmasola es el centro penitenciario con mayor cantidad de mujeres reclusas. No solo varones, sino también las mujeres tiene mayor cantidad. Seguida de Obrajes y, bueno, San Sebastián, mujeres, ¿no? Fácilmente esos 3 centros penitenciarios tienen el 70% de nuestra población privada de libertad femenina. Entonces, hemos priorizado la atención en estos centros. Es insuficiente porque hay una cola de demandas, claro, ¿no? de gestiones pasadas, de décadas pasadas, pero se está intentando hacer una atención especializada a las mujeres, a las mamás. Incluso la normativa que se ha sacado en los últimos años con indultos han sido pensadas en mamás, han sido pensadas en mujeres con enfermedades terminales, han sido pensadas también en mujeres de la tercera edad. Entonces, creo que por eso también obedece que cierto porcentaje tan mínimo de nuestra población sea femenina en los centros penitenciarios. Pero nos parece importante todavía seguir escuchando los reclamos. Algunos de los reclamos nosotros hemos esclarecido con la Defensoría por el hecho de que no tengan dónde reclamar sus necesidades. En los centros penitenciarios están garantizados los buzones de quejas, los libros de quejas. Las directoras tienen la instrucción de ver estas quejas que se puedan solucionar. Entendemos también que a veces hay privados de libertad que exageran en algunos reclamos. Yo como ejemplo lo ponía cuando vino el Subcomité Internacional contra la Violencia y Tortura. En Chonchocoro nos decían ellos que habían a las 3 de la mañana con mangueras como en las películas de Estados Unidos, se los bañaba a los privados de libertad con una presión alta y estaban involucrados servidores policiales y civiles. Nosotros habíamos explicado al subcomité en aquella oportunidad de que con las justas tenemos agua en Chonchocoro y no vamos a tener a ese nivel de presión y de desperdicio de agua, ¿no? Entonces, claro, son aspectos también que nosotros pedimos a estas instancias como la Defensoría y cualquier instancia tutelar que puedan con nosotros verificar estos aspectos, ¿no? Se entiende que hayan ciertos aspectos de privados de libertad que a veces reclaman por reclamar, como que hay otros reclamos que sí son objetivos, que ameritan que nosotros tomemos en cuenta todo lo que corresponde como Estado y como parte de la administración penitenciaria. Creo que corresponde también, uno, verificar y dos, saber diferenciar, ¿no?, entre la información confiable y aquella que no lo es, que por supuesto entendemos que se pueda producir cuando uno abre el derecho a la queja, el derecho a dar información por parte de la población y en este caso de la población femenina que está recluida, que está privada de libertad. Cuando hablamos, Juan Carlos, de las madres, hay que hablar también de la población infantil que está encerrada también. Hay niñas, niños que están también encarcelados junto a sus madres porque no hay donde los puedan dejar, ¿verdad? A veces, lastimosamente, no hay mejor lugar que la cárcel, porque en la cárcel está la madre de esa niña, de ese niño, y si no está cerca de su madre, de repente estaría todavía más desprotegido. ¿Qué pasa con las niñas y los niños en este momento? Ha sido, creo, de prioridad también por parte de la administración, sobre todo ver a las mamás que tenemos. La atención no solamente se realiza a la privada de libertad, nos ha jalado todo este tema del Código Niña, Niña, Adolescente, que establece que las mamás, solo las mamás, no los papás en este caso, puedan vivir con sus niños o niñas de 0 a 6 años. Tenemos más o menos alrededor de 62 niños viviendo en centros penitenciarios femeninos en Bolivia, ¿no?, y los cuales también reciben un tipo de atención. Las campañas en salud que manifestábamos no solamente se las hace para las privadas de libertad, se lleva odontólogos incluso, ¿no?, para ver el tema de los dientes de los niños, incluso especialidad de pediatría. Eso quiere decir que más allá de garantizar cualquier emergencia de algún niño mediante el seguro que tiene cada menor, nosotros llevamos también para que los niños también puedan ser atendidos, no solamente los niños que viven al interior del centro. Ha habido campañas que hemos hecho socializando con las mismas privadas de libertad para que si tienen niños que no pueden acceder por algún factor a algún centro de salud,
puedan venir al centro a hacerse atender. Entonces hemos tenido también niños de las mismas privadas de libertad que no viven en el centro, pero que son hijas de los privados de libertad para también lograr esa atención. Creo que eso es importante, de que hoy en día podamos ver la temática siempre pensando en la persona y en el ser humano que hay femenino, que viene acompañado con mucha responsabilidad, sobre todo del cuidado al interior, pero también del cuidado muchas veces diferenciado que tienen los varones, porque la mamá muchas veces sufre abandono de la pareja y queda no solamente a cargo de un hijo que puede estar viviendo circunstancialmente al interior de un centro, sino también quedan a cargo de otros hijos que están afuera con familiares y obligaciones económicas también. Obligaciones económicas. Por eso creo que ha sido importante una de las políticas de la administración penitenciaria de priorizar y potenciar la parte productiva. A diferencia de los varones, las mujeres en los centros optan más, si bien tienen dentro del abanico de opciones temas educativos, toman más la opción del tema laboral. Muchas veces tenemos ausencias en las aulas, en los centros de mujeres, porque ellas tienen la necesidad de generar recursos, porque tienen una responsabilidad. Por eso creo que este año hemos potenciado sobre todo, y estamos en ese trabajo, todavía no se ha concluido, de seguir ampliando el abanico de opciones laborales al interior de los centros, sobre todo de mujeres. Juan Carlos, la pregunta obligatoria antes de terminar este diálogo es Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, y Yanine Áñez, expresidenta del gobierno transitorio. ¿Alguna novedad en sus casos? Creo que ha sido importante todo el trabajo de coordinación que se ha hecho en el último tiempo, Administración Penitenciaria Familia, Administración Penitenciaria, parte de la defensa de estos privados de libertad. Respecto a la atención en salud que se ha ido brindando, podemos decir, por ejemplo, en el caso de la privada de libertad Yanine Áñez, hace más de un año que no va un médico particular de ella al centro penitenciario de manera para ver y contrastar el servicio médico. Quiere decir que hay una confianza en la administración penitenciaria y en los médicos que atienden a la privada de libertad. Entonces son avances importantes y el único afán es precautelar la salud. Entonces, en el otro caso del privado de libertad Luis Fernando Camacho, de la misma manera, hemos estado en constantes coordinaciones personalmente para evitar cualquier tergiversación de información respecto, por ejemplo, a los sueros que periódicamente, cada 21 días o menos, menos que sobre todo, se les realiza. Entonces, en los últimos días se han pasado el suero y no ha habido ninguna dificultad. Creo que ese tipo de coordinación ha evitado que se pueda tergiversar la información, pero sobre todo creo que el trabajo que ha hecho nuestro parte médico al interior de estos centros penitenciarios es destacable porque de alguna manera no solamente se garantiza la atención, sino también se garantiza de que los privados de libertad puedan estar resguardados en su tema de salud, con una salud estable. Juan Carlos, en el caso de Yanine Áñez, ¿se había informado en algún momento que ella ya tiene relación con la población, con el resto de la población penitenciaria? ¿Confirmamos esta información? ¿Y qué pasa en el caso de Luis Fernando Camacho? Es importante, sí, se continúa con esto, ella tiene actividades conjuntas con la población, es lo que queremos también. Parte de la privación de libertad no es encerrarse, al contrario es socializar, es con actividades, la reinserción social es parte de actividades al interior del centro penitenciario. En el otro caso que tenemos, del privado de libertad Luis Fernando Camacho, no es la misma situación, todavía él sigue en un área de contención médica sin participación y socialización con los privados de libertad. Obviamente esto da porque las características del mismo centro penitenciario no dan para eso, a no ser que pase a un área de población o algún bloque de población privada de libertad de los que tenemos allá. En este caso continúa ahí, todavía el parte médico, ni la familia, ni el privado de libertad quieren dejar este espacio, entonces seguramente no cambiará también estas características. ¿Y el régimen de visitas tiene un número regular de visitas? Habíamos quedado de acuerdo a juntas médicas que son referentes, que no son de procedimiento obligatorio, pero son de alguna manera criterios profesionales, donde la familia visite, donde los abogados, que se garantice la parte también del debido proceso y la atención en su estado jurídico, y se ha garantizado absolutamente todo aquello, ¿no? Entonces, creemos que también ha sido importante la coordinación interna, ¿no?, para evitar cualquier tergiversación.
Entendemos cuando hay alguien que necesita micrófonos, vaya al centro penitenciario a sabiendas que no puede ingresar todavía ni siquiera haciendo día de visita o atribuyendo ser autoridad, ya sea legislativa o cualquiera, solo van para cumplir o para agarrar los micrófonos y solamente decir que no se puede ingresar. Eso ya está definido con la familia y se ha definido sobre todo con el área médica. Cuando el privado de libertad decida estar en un área de algún bloque y se den las condiciones, obviamente el privado de libertad podrá acceder lo que accede cualquier privado de libertad, los días de visita que correspondan, los horarios que correspondan y las personas sin restricción, ¿no? Entonces, por ahora que está en el área médica, hay estos parámetros que nos ha dado los médicos. Juan Carlos, para concluir, ahora sí, el frío. Está haciendo muchísimo frío en el país. ¿Se puede de pronto ayudar a la población privada de libertad con algo para poder soportar el frío? ¿Alguna última recomendación? Creo que es importante todo lo que hemos atravesado en el tema de la pandemia. Creo que nos ha dejado protocolos muy importantes, sobre todo en la administración penitenciaria, de tomar previsión respecto a las nuevas olas. Ahora que viene el frío, también ya hemos tomado algunas previsiones desde el área de salud para prevenir un poco el tema de contagios, el tema de las visitas. Es indiscutible que ellos lo puedan acceder como un derecho, pero estamos pidiendo que las visitas en este tiempo puedan también nuevamente usar los barbijos, protegerse, tal vez no por el tema COVID, pero tal vez por un tema de contagio. Entonces, estamos con algunas campañas de prevención respecto a lo que se viene con el invierno en ciertas regiones, sobre todo más duras, para poder prevenir. Y de todas maneras también, ¿no? Tal vez podemos aportar desde afuera de las cárceles con algo en estos tiempos de frío. Creo que es bienvenido todo el tema penitenciario. Hay mucha gente que a veces tiene abandono de familia y no tiene la asistencia, tal vez en la vestimenta, ¿no? Entonces es importante que cualquier persona que quiera tal vez hacer algún tipo de donación o solidarizarse con la población privada de libertad, sabiendo que hay un montón de personas de diferentes edades, hombres, mujeres, incluso niños, puedan hacernos llegar las donaciones. Obviamente estas donaciones son entregadas directamente a los privados de libertad, que sin duda ayudarían y coadyuvarían, sobre todo en aquellas familias que no tienen visitas o que han sufrido abandono por parte de ellas. Para hacer esto hay que dejar directamente en los centros penitenciarios, Juan Carlos. Sí, tenemos áreas de trabajo social, ¿no?, que son responsables de cualquier tipo de donación, se hacen las actas correspondientes y obviamente los privados de libertad con las actas correspondientes y los descargos reciben este tipo de donación. Hemos empleado este tipo de mecanismo para transparentar. No queremos, como en algunas gestiones, que las donaciones no lleguen a destino o no sientan los privados de libertad esa solidaridad de la población respecto a las necesidades que tienen ellos. Perfecto, muchas gracias. Juan Carlos Limpias, director general del régimen penitenciario, por estas informaciones, y yo no me quedo ahí, les subrayo la necesidad que tenemos en centros penitenciarios de tener un poco más de abrigo y lo despido con esta recomendación, agradeciendo haber venido hasta esta montaña en tiempos de frío también. Gracias, Juan Carlos. No, los agradecidos somos nosotros, Claudia, y gracias por abrirnos siempre las puertas. Para nosotros siempre va a ser importante socializar esta temática que, más allá de solo ser informativa, tiene que ser inclusiva respecto al trabajo que tenemos y la corresponsabilidad que tiene la sociedad respecto a los privados de libertad.